gigante del sur, portador de uno de los emblemas más reconocibles de los cielos, pero que cargó con una historia oscura de saqueos corporativos, paros salvajes, flotas caóticas y un agujero financiero que parecía no tener fondo. Una empresa que ha estado al borde de la muerte tantas veces que su supervivencia desafía toda lógica. Hablaremos de Aerolíneas Argentinas. Para entender esta casi trágica historia de la aerolínea del Cóndor, que debo decir es una de las historias de supervivencia más fascinantes en nuestra región, viajaremos a la década de los años 50. En una Argentina que cambiaba, algunos piensan que para bien y otros para mal, gobernada por Perón, deciden fusionar 4 aerolíneas pioneras para crear una única y poderosa empresa bandera. Es así como el 7 de diciembre de 1950 nace oficialmente Aerolíneas Argentinas. Durante sus primeras décadas, Aerolíneas Argentinas no era una empresa en crisis, era un verdadero gigante a la vanguardia tecnológica y operativa. Fueron los primeros en llevar la era del jet a Sudamérica, operando el revolucionario de Havilland Comet 4, los hermosos 707, y años más tarde harían historia dominando los cielos del sur con sus épicos vuelos transpolares hacia Oceanía, operando una hermosa y poderosa flota de 747 con un livery definitivamente icónico. El Cóndor era un símbolo indiscutible de lujo y sobre todo prestigio mundial. Sin embargo, toda época dorada tiene su fin. Al llegar los años 90, el mundo de la aviación estaba cambiando. El modelo estatal parecía obsoleto y Argentina decidió privatizar su empresa insignia vendiéndola a un consorcio liderado por la aerolínea española Iberia. Lo que prometía ser una modernización terminó siendo un desguace sin precedentes. Y es que aquí viene uno de los aspectos más trágicos de la historia de aerolíneas. Iberia no era una empresa privada eficiente, sino una empresa ineficiente, 100% propiedad del Estado español. Es decir, Aerolíneas Argentinas, al igual que la icónica Viasa de Venezuela un año después, nunca se privatizaron realmente. Simplemente pasó de ser controlada por el gobierno argentino a ser controlada por el gobierno de España. Esta falsa privatización terminó arrastrando a ambas aerolíneas latinoamericanas verdaderamente al fondo. Bajo la gestión de Iberia, Aerolíneas Argentinas fue despojada de sus activos más valiosos. Se vendieron simuladores de vuelo, oficinas comerciales históricas en todo el mundo y su flota quedó hipotecada precisamente a Iberia. Pero la verdadera pesadilla, el momento donde el Cóndor casi no vuelve a volar, llegó en el año 2001. Mientras Argentina entera ardía en una crisis económica, política y social sin precedentes, que finalizó con el presidente de la Rúa huyendo en un helicóptero, su aerolínea bandera entraba en prácticamente un coma inducido. Inducido precisamente por el Estado español. La SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España, cerró el grifo. No más dólares para Aerolíneas Argentinas. Imaginemos la escena. Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Boeing 747 y Airbus A340, joyas de la ingeniería, en la plataforma, sin dinero para combustible. Los comandantes llegaban a firmar en despacho y se encontraban con que el vuelo estaba cancelado porque los proveedores de combustible exigían pagos en efectivo por adelantado. La flota hipotecada, los repuestos dejaron de llegar. Y los técnicos en los hangares veían cómo los aviones comenzaban a canibalizarse. Ese oscuro proceso de quitarle piezas operativas a un avión inoperativo para que otro pueda volar. Un fenómeno común, pero que puede destruir flotas y operatividad rápidamente. El fantasma de Viasa, la otra víctima del grupo Iberia, que había quebrado apenas 4 años antes bajo el mismo esquema, sobrevolaba por los pasillos de Ezeiza. El cierre definitivo no era una posibilidad, era una cuestión de horas. Sin embargo, es en este escenario casi apocalíptico donde nace la histórica campaña Salvemos Aerolíneas. Empleados, pilotos y ciudadanos protestaron. Inclusive la selección argentina vistió camisetas con el logo Salvemos Aerolíneas Austral, en una de las luchas sindicales más crudas que ha visto la industria. Y la lucha rindió sus frutos.
Sepi vende su participación accionaria a una nueva empresa, irónicamente también española, el Grupo Marsans, un conglomerado de viajes y turismo de la que formaba parte la pequeña aerolínea española AirPlus Comet. Volvió Aerolíneas Argentinas Austral. Volvieron esas ganas de llevar a la Argentina a donde tiene que estar. Sobre el papel, Marsans prometía ser el salvador definitivo. Prometieron inyectar capital, renovar la flota y devolverle la gloria al Cóndor. Pero en la práctica, lo que ocurrió entre 2001 y 2008 está catalogado como uno de los desfalcos corporativos más oscuros en la historia de la aviación comercial. Y es que el Grupo Marsans no vino a salvar Aerolíneas Argentinas, sino a usar aerolíneas de la misma forma en que Iberia la había usado, como una verdadera caja chica. A través de maniobras de dudosa legalidad, Marsans comenzó a desviar los recursos generados por Aerolíneas Argentinas en Sudamérica para financiar el crecimiento de Air Comet en Europa. Las compras de nuevos aviones Airbus que se anunciaban con bombos y platillos en Buenos Aires terminaban mágicamente registradas a nombre de empresas del Grupo Marsans. A nivel operativo, el descaro llegó a límites surrealistas para cualquier entusiasta de la aviación. Marsans llegó a pintar aviones de su aerolínea española con los colores y el logo exacto de Aerolíneas Argentinas, pero la matrícula y la propiedad eran españolas. Cobraban los boletos en Argentina, pero el dinero volaba directo a Madrid. Aerolíneas pagaba los millonarios contratos de leasing y el mantenimiento, pero los aviones ni siquiera eran suyos. Mientras Air Comet crecía artificialmente, en los hangares de Ezeiza y Aeroparque, la realidad era de terror. Faltaban repuestos básicos. Los mecánicos tenían que hacer milagros para mantener un puñado de aeronaves en el aire. La deuda de la compañía se multiplicó exponencialmente, superando los $800 millones, y los acreedores comenzaron a embargar los pocos aviones que se atrevían a aterrizar en el extranjero. El modelo de Marsans era una bomba de tiempo insostenible. Finalmente, en 2008, con la empresa totalmente vaciada, al borde del cese de operaciones y con sus empleados nuevamente en pie de guerra, el Estado argentino intervino y decidió expropiar Aerolíneas Argentinas y Austral, devolviéndolas a manos del Estado. ¿Y qué pasó con los salvadores de Marsans? Su imperio colapsó poco después. Air Comet quebró, dejando a miles de pasajeros varados en muchos aeropuertos en vísperas de Navidad, y su principal accionista terminó en una prisión española condenado por fraude y blanqueo de capitales. Aerolíneas nuevamente había sobrevivido, pero a un costo financiero y operativo brutal. Con la posterior resatización, se inyectaron miles de millones de dólares, pero a nivel de ingeniería y operaciones, la empresa se convirtió en un verdadero monstruo. Para que entiendan la gravedad técnica de esto, miremos los aviones. Para la época, Aerolíneas era una pesadilla logística. Aviones Boeing 747-400, Airbus A340 y Airbus A310 para las rutas de largo recorrido. Boeing 737-200 y 500 para las rutas domésticas y de corto radio. MD-80 para rutas domésticas y mayoritariamente propiedad de la filial austral. Y hasta unos A320 que nunca llegaron a volar, increíblemente por temas logísticos y gremiales. Y es que en la aviación comercial, la rentabilidad y el éxito de una empresa dependen precisamente de la estandarización. Si tienes 5 familias de aviones totalmente distintas, necesitas 5 inventarios de repuestos multimillonarios, 5 contratos de mantenimiento separados, 5 simuladores de vuelos distintos. Un mecánico certificado en motores Rolls-Royce no puede simplemente cruzar el hangar y firmar el mantenimiento de los motores CFM de un Airbus A340. Un piloto de MD-80 no puede subirse a un 737 a cubrir una baja médica, simplemente porque sus licencias no son compatibles. Esto sumado a la pesadilla de doble estructura organizativa de Aerolíneas y Austral, que generaba una multiplicación de los costos hasta el cielo, desangrando la caja de la empresa día a día. Las normativas sindicales dictaban la operación diaria, desde exigencias de tripulaciones sobredimensionadas en vuelos internacionales hasta paros encubiertos y asambleas que paralizaban el Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza de un minuto a otro, destrozando la confianza del pasajero de negocios y regalándole el terreno a las aerolíneas low cost que comenzaban a llegar a la región.
Así pasó más de una década, en la que también la empresa se modernizó y estandarizó su flota en aviones Embraer 190, Boeing 737 y Airbus A330 para sus vuelos de largo recorrido, pero con una carga sindical y política que marcaba muchas de las acciones de la empresa estatal. Pero como toda historia de aviación, el punto de quiebre era inevitable. Con los más recientes cambios políticos en Argentina y una economía que no podía subsidiar ni un dólar más, la aerolínea se enfrentó a su ultimátum final. O se volvía rentable, o se privatizaba, o simplemente desaparecía. Y es ahí donde comenzó una cirugía mayor, dolorosa, pero técnicamente correcta. Lo primero fue la limpieza de la red. Se eliminaron sin piedad rutas históricas de aerolíneas que desangraban a la empresa, como los icónicos vuelos a Nueva York y La Habana. Hablemos de números fríos. La icónica ruta del aeropuerto JFK de Nueva York llegó a reportar pérdidas por $250,000 en tan solo 2 meses. ¿Cómo es posible perder tanto dinero volando a Nueva York? La respuesta está en el yield o rendimiento. Aerolíneas operaba sus aviones A330 apenas unas pocas veces por semana. Era operativamente imposible competir contra los grandes norteamericanos como American o Delta, que ofrecen vuelos diarios y miles de conexiones. Y el caso de La Habana a Cuba era igual de desangrante. Cada despegue hacia la isla generaba una pérdida neta de casi $16,000. En aviación, un avión puede ir con el 100% de los asientos ocupados, pero si el costo del combustible, el desgaste, las tasas aeroportuarias y los impuestos superan lo que el pasajero pagó por el boleto, ese vuelo es un fracaso comercial. Se acabaron los vuelos por afinidad política si la ruta no pagaba su propio combustible. En segundo lugar, la estandarización y eficiencia en el uso de la flota rindió sus frutos. Los eficientes bimotores Airbus A330 operando las rutas de largo recorrido, mientras que el mercado doméstico y regional quedó a cargo de sus verdaderos caballos de batalla, el Boeing 737 incorporando la moderna variante MAX y los Embraer 190, herederos de la fusión con Austral. Al mismo tiempo, la administración tuvo que librar, y aún libra, una batalla frontal contra los sindicatos, que ya este 2026 generó una paralización de las operaciones. A través del programa de retiros voluntarios, recortes drásticos de beneficios que estaban fuera del estándar de la industria y enfrentando amenazas de paros masivos, lograron reducir la gigantesca estructura de costos operativos. El resultado de esta terapia de choque dejó a todos boquiabiertos. Contra todo pronóstico de los analistas, Aerolíneas Argentinas comenzó a reportar superávit operativo, logrando lo imposible y lo impensable: volar, pagar sus propias cuentas y dejar de depender de los impuestos del Estado, obligando al gobierno a pausar su venta inminente al demostrar que la aerolínea podía técnicamente sobrevivir por su propio peso. Aerolíneas Argentinas es una aerolínea polémica, odiada por algunos debido a las décadas de subsidios y amada por otros que ven en ella el orgullo de un país conectado. Los que hemos tenido la oportunidad de ver despegar a ese inconfundible cóndor azul, sabemos que detrás de su librea hay una historia maravillosa, cargada de pasión y orgullo por su empresa. Técnicos, pilotos y trabajadores que se negaron a dejar morir a su empresa. De un país que en su momento defendió su identidad y que siguió volando incluso cuando sus propios dueños la empujaban al abismo. ¿Ha sido Aerolíneas Argentinas una víctima de los políticos o de sus propios sindicatos? La verdad no lo sabemos, pero es indudablemente un gran sobreviviente de la historia corporativa de la aviación. Cuéntanos, ¿has volado en Aerolíneas Argentinas? ¿Crees que merece seguir siendo estatal ahora que están arreglando la casa? ¿O es el momento de que pase a manos privadas? Déjanos saberlo en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.